En unos segundos más estaremos platicando con Cristian Lamesa, internacionalista desde Moscú. Allá son las 5 de la tarde con 33 minutos. Estaremos platicando con Cristian. Aquí lo tenemos. Cristian, muy buenos días. Buenas tardes para ti allá en Moscú. ¿Cómo estás? Hola, querido Rey, ¿cómo estás? Un gusto para mí estar nuevamente con vos y con tu audiencia, perdón. Es un verdadero placer, Cristian, platicar contigo de geopolítica internacional. Hay muchos temas, son tres temas más lo que se acumule, como decimos aquí en México. Quisiera empezar con el tema de Rumania, porque me parece que la balanza se está moviendo de una manera muy interesante en Europa. Por un lado, ya vimos qué pasó en Alemania, Cristian, apenas unos días después de que llega la derecha, golpes a las mujeres. La derecha tiene esa característica, maldita sea, y contra las mujeres protestando por algo que es justo que protesten, ¡pum! La policía de Alemania las agarra a palos. Entonces, Italia derecha. ¿Qué está pasando en Rumania? ¿Por qué tanto? Quisiera que nos explicaras, está del lado de Rusia, está del lado de la Unión Europea. ¿Qué pasa con Rumania, Cristian? Bueno, el fenómeno de Rumania es muy interesante, Rey, y es buenísimo que lo traigas acá a la charla, porque son muchas las cosas que se están jugando en ese país de Europa Oriental. Por un lado, una población que realmente ya como otras poblaciones en Europa va mostrando su hastío hacia las políticas que ejercen estos gerenciadores, que no son ni primeros ministros ni presidentes, sino que son ni más ni menos que gerentes de los intereses de las corporaciones multinacionales, Sí. en esta corporatocracia que se ha instalado en el occidente colectivo. Y estas poblaciones que se dan cuenta que estas personas no hacen más que defender a los que le dan las órdenes, cuidar sus intereses, sino a la población de sus países, empiezan a optar por otras fuerzas políticas, como es en el caso de Rumania, por este candidato Călin Georgescu, que por supuesto que tiene un discurso contrario a la guerra de la OTAN contra Rusia, porque por supuesto sabemos muy bien, Rey, que Rusia es un aliado estratégico de Europa, es un aliado natural del viejo continente, y por supuesto que le generaba, con, entre otras cosas, sus hidrocarburos buenos y a buen precio, le generaba una prosperidad que por supuesto que desde estos últimos 3 años, con las sanciones que paradójicamente, en vez de perjudicar a Rusia, perjudicaron más a Europa, se vio mermado su nivel de vida, ¿no? En el caso de los europeos. Entonces, se ve por un lado la pérdida de poder de las élites europeas corporatocráticas, lo cual lo llena de pánico y por supuesto que triunfe como es en el caso de Hungría, que hay una opción política en el caso de Víctor Orbán, que es contraria a los intereses de Bruselas. También se ha sumado Robert Fico en Eslovaquia, y en el caso de Rumania ya se volvió intolerable, porque aparte hay unos ingredientes geopolíticos más que interesantes. Rumania es un país que en manos de las élites prooccidentales había una especie de consenso en conjunto con la presidenta moldava para hacer una unificación entre los dos países, con lo cual Moldavia, una ex república soviética, automáticamente pasaría a la OTAN. También está el tema de Transnistria, ¿no? Ese conflicto territorial en la parte oriental de Moldavia, que también es un tema que está muy ligado a lo que hablábamos de Rumania. Entonces, son una serie de intereses geopolíticos, también unidos al acceso de la OTAN al Mar Negro. Entonces, son una serie de ingredientes que hacen que, por supuesto, los intereses de la OTAN y de este occidente colectivo estén muy enfocados en el caso de Rumania, llegando al punto de desconocer la legitimidad de unas elecciones por el solo hecho de que no las ganaron los candidatos de ellos, sino que ganó en la primera vuelta Georgescu, inventando una ficción en la cual supuestamente había habido una injerencia rusa, y llegando al extremo de encarcelarlo al candidato más votado y prohibirle ahora la participación en las nuevas elecciones. Con lo cual, por supuesto, que es una violación flagrante a la democracia,
Pero esto, y con esto cierro, Rey, no debería asombrarnos si tenemos en cuenta dos antecedentes recientes. Uno son las palabras de el nefasto, ese ex comisario europeo, Thierry Breton, francés, que dijo en declaraciones públicas a la televisión, si mal no recuerdo, de Francia, que si en las elecciones de Alemania que se dieron recientemente triunfaba Alternativa por Alemania, AfD, bueno, si ya lo habían hecho en Rumania, se podía hacer en Alemania desconocer las elecciones y hacerlas nuevamente bajo las condiciones. O sea, vas a votar tantas veces hagan falta hasta que votes al candidato que queremos. Claro. Esta sería más o menos la consigna europea. Y el otro antecedente terrible es cuando al primer ministro de Georgia, Irakli Kovácsidze, un comisario europeo también, por aquel entonces comisario europeo de ampliación y vecindad, un húngaro, Oliver Bargeli, le dijo que tuviese mucho cuidado, que él tenía que tener mucho cuidado y su gente en el gobierno de Georgia con la ley que hicieron de agentes extranjeros para controlar ni más ni menos que la injerencia de fuerzas y poderes extranjeros, fondos extranjeros en las ONG que tienen injerencia en la política, y que tenía que tener mucho cuidado porque debía recordar lo que le había pasado a Robert Fico. Lo que le había pasado a Robert Fico, como vos bien sabés, fueron 5 disparos que le ejecutaron, casi costándole la vida, salvándose de milagro. Entonces, resumiendo, si la actitud de la Unión Europea ya no es algo que raya en lo gangsteril, no sé qué lo sería, querido Rey. Claro, claro, y además con esta narrativa que nos pones, pues se nota el guión que no cambia. Además es un guión muy joven. Me preocupa mucho que la gente, y por eso estos espacios contigo, Cristian, la verdadera política, porque es la verdadera política, la política gangsteril, me parece que debe ser claro. Si no es su candidato, es el maldito socialismo, los malditos dictadores. Si es su candidato, democracia, ¿no? Ahí está el caso de Venezuela. No, Maduro, es que no puede ser Maduro, tiene que ser otro que no sea socialista, otro que no venga de Chávez, etcétera, ¿no? Y esa narrativa se repite, Cristian, lo has dicho muy bien. ¿Tú ves que haya algún riesgo real de guerra mundial por esta cerrazón de Macron ahorita que hay no sabemos si es real o no, un distanciamiento con Estados Unidos, con Donald Trump, si es real o no es real, pero ¿tú crees que se avisora una tercera guerra si este señor sigue jalando agua para su molino, como decimos en México? A ver, como yo siempre digo, el tiempo da todas las respuestas. Si es real el alejamiento de Donald Trump de esta élite corporatocrática, corrupta y globalista de Europa, el tiempo nos dará la respuesta. Yo por lo pronto sí creo que es real, tengo esa sensación por las medidas que está tomando Donald Trump en lo concreto, ¿no? Quitarle la asistencia en cuanto a inteligencia y a la utilización de radares al régimen de Kiev para atacar a Rusia. En las últimas horas, aquí en el oeste de Moscú, hubo un ataque con drones muy, muy importante, más de 300 drones, pero ya no vemos los misiles estadounidenses, esos que había autorizado Biden ya no se ven atacando a Rusia, lo mismo que los Storm Shadow anglo-franceses, que sin la ayuda de la inteligencia y los satélites estadounidenses son inútiles. Entonces yo creo que en ese sentido hay una posición clara de Donald Trump. En ese aspecto, por supuesto que esto torna mucho más peligrosa la situación, porque estas élites globalistas que no se resignan a que el mundo unipolar deje de existir, dan estos manotazos de ahogado, como este ataque que por supuesto que deja muy a las claras que Kiev, como lo dijo también Donald Trump en las últimas horas, no se le está viendo a Kiev una real voluntad de negociación para llegar a la paz. Y los títeres europeos, este Petit Napoleón decadente y con una habilidad bastante cuestionable, que es Macron, yo creo que tienen una locura belicista que los gobierna muy, muy, muy peligrosa, está a su vez secundado por
que es más de lo mismo, Merz en Alemania, democristiano, bueno, por el protector de pederastas, no me voy a cansar de decirlo, Starmer en Reino Unido. Entonces, hacen todo un cóctel, ni que hablar, bueno, de los bálticos y los polacos. Entonces, yo creo que ese ánimo belicista y ese riesgo de caer en una verdadera tercera guerra mundial, en la cual yo creo, a ver, yo creo que lo que puede desactivar esto es que finalmente Trump termine por dar señales más concretas, aún más concretas, de que no va a mover ni un solo dedo de su mano si los europeos atacan a Rusia y Rusia devuelve el golpe. Si los europeos se entienden, se ven a sí mismos totalmente solos, sin ninguna esperanza de que Estados Unidos tome partido por ello, yo creo que su propia cobardía, porque son profundamente cobardes, realmente va a hacer que no lleguen a dar ese paso. Si hay alguna expectativa de que cuando las papas quemen, como decimos en Argentina, Estados Unidos finalmente salta a favor de Europa, eso puede ser muy peligroso y puede hacer a que estos tipos peguen un salto al vacío. Pero todo va a estar determinado por el camino y los pasos que vaya dando Donald Trump, que yo creo que en ese sentido los desalienta bastante, y a tal punto que, bueno, hubo un episodio, no vamos a entrar en conjeturas porque fue bastante confuso, pero un buque cisterna que llevaba combustible para aviones estadounidenses fue embestido en las costas británicas por un carguero de una forma bastante insólita, porque este navío, que repito, esta cisterna estadounidense estaba anclado. Y bueno, es bastante sospechoso si esto lo atamos a un episodio que sucedió hace apenas una semana, si no me equivoco, atrás, cuando una empresa de combustibles muy importante, la más importante de Noruega, se negó a seguir proveyendo de combustible a las Fuerzas Armadas estadounidenses en el norte de Europa, en protesta airada por la supuesta muy mala atención que se le había brindado a Zelensky en la Casa Blanca. Así que es todo un escenario muy, muy intrincado y muy peligroso, querido amigo. Sí, 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 y tenemos que estar pendientes. Como tú lo dices, el tiempo nos va a dar más respuestas de las preguntas que tenemos, pero hay que estar con las antenitas abiertas. Cuando algún loco aprieta el botón rojo, yo creo que se va a acabar el mundo por la potencia de las armas que hay ahora. Y fíjate, estaba revisando las declaraciones de las autoridades de Estados Unidos en relación con una reunión que tienen programada en Arabia Saudita, Estados Unidos con Ucrania. ¿Tú crees que de ahí salga el acuerdo de paz que tanto estamos esperando? Que por fin ya hagan entrar en razón a este loco de Zelensky y a su gente, o sea, a su gente, todos los gerentes que dijiste, me los imagino como gerentes del Walmart. A todos estos señores de la Unión Europea, ¿tú crees que por fin se logre esto? Porque bueno, ya se están reuniendo a pesar de pues, la paliza que le pusieron a Zelensky en la Casa Blanca. Mira, yo sinceramente no abrigo demasiadas esperanzas con la reunión en Arabia Saudita, porque si nosotros pensamos que, a ver, el ataque de las últimas horas en Moscú fue una provocación en toda regla, porque como siempre y como se viene dando desde 2014, los ataques ucranianos son contra objetivos civiles. Hubieron 3 muertos, civiles por supuesto, y los ataques fueron contra edificios residenciales en la zona, como decía antes, del oeste de Moscú. Entonces, eso es en toda regla una provocación, busca, a mi modo de ver, embarrar la cancha, como decimos en Argentina, o hacer fracasar cualquier tipo de negociación, porque acá voy a ser claro en algo, esto no quiere decir que Rusia no esté haciendo acciones militares en este mismo momento, sí, lo está haciendo, pero siempre como lo hace escrupulosamente contra objetivos militares y contra objetivos estratégicos, nunca contra objetivos civiles. Entonces, por supuesto que no genera el mejor ánimo que se haga este tipo de acción. Me parece que del mismo modo que Zelensky fue a la Casa Blanca con una prepotencia y con una soberbia inusitada a confrontar abiertamente y a cuestionar como si fuera un guapo de arrabal al vicepresidente Vance,
Yo Sí. no abrigo demasiadas esperanzas de que vayan con el mejor ánimo de negociación. Tal vez sí se define el tema de las tierras raras, porque en eso Trump fue muy taxativo, más Ujú. allá de que la firma de Zelensky vale menos que un billete de $3, pero yo creo que por lo menos Trump quiere asegurarse con la firma de Zelensky para poner eso ante los que pretenden también las riquezas en tierras raras de Ucrania, que son los europeos y que sí reconocen a Zelensky. Trump no va a hacer ni más ni menos que hacerle firmar a Zelensky y hacerle firmar al próximo presidente constitucional que tenga el país eslavo. Ujú. Entonces, la verdad que yo no tengo muchas esperanzas. Trump en las últimas horas también dijo que Zelensky, de hecho, tenía que dimitir. Dio una especie de ultimátum, por decirlo de alguna manera, respecto a que Zelensky tiene que dimitir. Por lo tanto, yo creo que está bastante devaluada cualquier participación de Zelensky o de sus negociadores. Yo creo que la reunión en Arabia Saudita tiene también que ver con una estrategia de Trump de deslegitimar al régimen de Kiev. Ok. Porque como dijo en la Casa Blanca, vos recordarás que en el Salón Oval, en un momento Trump dice, es bueno que toda la ciudadanía y que todo el mundo vea esto para que vea cómo son realmente las cosas. Respecto a Zelensky, cómo estaba en el modo narcopayaso, como dijo Medvedev. Y yo creo que ellos que exigían y se ofendieron porque no estuvieron en la primera ronda de negociaciones, que como vos recordarás, Rey, lo hablé con vos, que dijimos, a ver, en una ronda de negociaciones es claro y normal que el negociador primero se siente con una de las partes, después con la Ujú. otra, para acercar posiciones. Bueno, Claro. ellos estaban ofendidos porque no se habían sentado en Riad, ahora se sientan a la mesa y yo creo que si hacen fracasar cualquier tipo de iniciativa en esta reunión, va a ser también un punto a favor de Estados Unidos, de la administración Trump, para mostrar que, bueno, que Zelensky no tiene el más mínimo ánimo de llegar a la paz. Y una breve, un breve agregado a lo que decíamos recién del tema de Europa. Hay un tema que es muy concreto respecto a un posible enfrentamiento de Europa contra Rusia, hablando incluso de arsenal nuclear. Y es Ujú. que si Estados Unidos, Rusia sin duda está muy por delante de los Estados Unidos en arsenal nuclear. Ujú. Y esto lo digo teniendo en cuenta que Estados Unidos es la segunda potencia nuclear a nivel mundial. Todavía está por delante de China, pero muy por detrás de Rusia. Entonces, incluso en una confrontación ruso-estadounidense, por supuesto que sería una catástrofe a nivel global, Sí. pero Rusia golpearía más y más duro a Estados Unidos. Sacando a Estados Unidos de la ecuación, el arsenal nuclear francés es como comparar a una hormiga con un gato. O sea, no tienen comparación. Entonces, sinceramente, sin la participación de Estados Unidos, una confrontación en Europa, el primer golpe nuclear que intente dar Europa contra Rusia sería interceptado por las baterías S-500, que son lo más avanzado en arsenal antiaéreo que tiene Rusia, no llegaría a golpear y cualquiera de las armas hipersónicas rusas podrían dar una lección que nunca olvidarían a cualquier capital europea, con lo cual yo creo que eso sería realmente un papelón que se saldaría con innumerable cantidad de vidas europeas, pero tampoco pasaría a mayores. Creo que quedaría muy encapsulado en eso, porque no tienen capacidad los Ujú. europeos. De hecho, Francia, si no me equivoco, creo que, no quiero decir una barbaridad, pero creo que no tiene más de 400, 500 ojivas. Estamos hablando de frente a Rusia, que tiene algo así como 6.000 ojivas. Ujú. Y que hablar de la tecnología misilística, hipersónica, etcétera. O sea que no hay punto de comparación. Sin los Estados Unidos, yo creo que simplemente están bloqueando. Sí, claro, claro, claro. Ya como que Macron se le va el avión, como decimos aquí en México, y no entiende que lo que hizo Napoleón, que conquistó a todo el mundo, pues fue en una época completamente diferente, ¿no? O sea, y como que siguen con ese delirio de grandeza y que nos ponen en riesgo. Fíjate que tengo un artículo con la capacidad militar de hace 2 años, te lo voy a compartir, Cristian, Dale. que de todos los países que tienen ojivas. Y hicieron una infografía pues aterradora, pero muy bien hecha, de todas las armas nucleares que ojalá nunca lleguen a utilizarse. Y quisiera cerrar con esto que leí la semana pasada,
China, Irán y Rusia anuncian ejercicios conjuntos como para decirle a la OTAN, ¡hey, ya! Sí, 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 por supuesto. Vos fíjate que incluso si lo vislumbramos en el mapa, en lo que es la alianza o esta cooperación militar entre Rusia, Irán y China es estratégica, cubre todo lo que es Eurasia, todo lo que es Asia Central, y con influencia, por supuesto, hacia el norte de África, el noreste de África. También muestra fuertemente que son ejercicios que se vienen dando desde 2019 en conjunto entre los tres países, entre estas tres potencias, dos de ellas mundiales, una de ellas regional. Y yo creo que en ese sentido es mostrar músculo, tal vez en alguna medida a Estados Unidos o ayudar o respaldar a Irán un poco, porque sabemos que entre la administración de Trump e Irán todavía hay ciertos chispazos, a pesar de que sabemos que Donald Trump envió una carta al líder iraní proponiendo, por decirlo de alguna manera, algún tipo de negociación a futuro, lo cual fue desestimado y rechazado por Teherán. Pero creo que, bueno, es interesante porque es mostrar músculo, es mostrar una unión de tres potencias frente a las cuales creo que no hay forma de confrontar por parte del occidente colectivo. Y también preparar el terreno, porque recordemos que también estas son cosas que a veces se soslayan un poco, pero hubo hace apenas unos días una propuesta, una iniciativa del presidente Putin para hacer las veces de mediador y buscar un entendimiento entre Irán y los Estados Unidos, cosa que yo no descartaba como posibilidad durante la campaña electoral de Donald Trump, porque yo creo que como bien creía y creo en la voluntad negociadora y de arribar a la paz y de contar con Rusia como un socio de Estados Unidos, también creo que Rusia, que es un fiel amigo de sus amigos y un socio confiable, y por supuesto lo ha demostrado con Irán, también es del interés del Kremlin que bajen las tensiones con Teherán, que se resuelva la cuestión, que pueda crecer como corresponde y que termine esa tensión eterna entre Israel e Irán, que es alimentada por Israel, hay que decirlo. A Israel le sirve tener ahí presente al cuco, entre comillas, de Irán. Estados Unidos lo sigue en esto, y yo creo que sería bastante más sencillo una convivencia pacífica, más sencilla de lo que realmente podemos suponer, siempre y cuando, por supuesto, se dejen de alimentar esos grupos terroristas que existen en Oriente Medio, como es Hamas, que lo hemos hablado tantas veces, de los hermanos musulmanes, Al Qaeda, y tantos otros que no son ni más ni menos que inventos occidentales, inventos de los anglosajones, primero británicos y después utilizados por Estados Unidos, y el ejemplo más concreto es cuando fue la guerra contra la Unión Soviética en Afganistán, el apoyo a los mujahidines, que si eso no fue el origen larvado de Al Qaeda, que alguien me explique lo que fue. Sí, por supuesto, Cristian. Te agradecemos muchísimo. Esta es la visión geopolítica que le presentamos, el corte de caja de lo que está pasando en el mundo gracias a la verdadera política con Cristian La Mesa desde Moscú. Ya van a ser las 6 de la tarde, mi querido Cristian, y pues yo te mando un abrazo. Este día, aclararle a nuestros radioescuchas, podcast escuchas, se cambió de día por temas de agenda, pero regresaremos la próxima semana, miércoles, a las 8:30 hora de México, 5:30 hora de Moscú. Cristian, un abrazo desde México. Un abrazo grande, querido amigo Rey. El miércoles que viene, como siempre, fieles a la cita. Y te voy a poder contar algunas anécdotas de un lindo viaje que vamos a realizar este fin de semana, del viernes al martes, regresando el martes a Moscú, y vamos a estar por el Cáucaso, por Osetia del Norte, en Vladikavkaz. Así que, bueno, sin duda, parte de Rusia que no conozco muchas ciudades, he tenido la fortuna de recorrer mucho acá, es un hermoso país, pero el Cáucaso estaba todavía entre mis deudas pendientes, y como me gusta a mí hacerlo, la saldaré este fin de semana, así que el miércoles te cuento de esta visita.
Oye, yo quisiera pedirte un favor personal para todos los que nos están viendo. Películas como Rocky 4, Indiana Jones 4, una que se titula RED, Red, color rojo, pero en realidad significa retirados extremadamente peligrosos, es la traducción. Son de las que se me vienen a la mente rápido películas. Ahí también está Stranger Things, una serie de Netflix, en donde nos muestran a Rusia como un país oscuro, con tecnología de 1940, con soldados estúpidos, porque así los muestran en las películas, y hay gente que se come el cuento. Tú eres un fotógrafo profesional. Si nos pudieses compartir algunas fotos de la maravillosa Rusia que usted que me está viendo y aunque se esté ahorita retorciendo del coraje, quiero que usted conozca Rusia de verdad con un testimonio, porque podemos entrar a Wikipedia y buscar fotografías. Quiero que si nos puedes compartir que hicieras una especie de blog, perdón por darte trabajo, Cristian, pero yo creo que la gente tiene que conocer a la verdadera Rusia. Vimos unas pinceladas hermosas durante el Mundial de 2018, que fueron maravillosas, ¿no? Y a mucha gente le callaron la boca, a otros reporteros pagados por USAID, que no sé cómo se llamaba en 2018, pero pagados por Washington, por la CIA, pues buscaban estos recovecos y estas entrevistas con gente que está inconforme, que hay de todo en la viña del Señor, como dice el refrán, como dice Manolito de Mafalda, tomando algo argentino para recordártelo por allá en Rusia, decía Manolito de Mafalda, de todo hay en este supermercado de Dios. Va a ser un placer, aparte sabes que una de mis actividades profesionales es la de fotógrafo, así que por supuesto que al Cáucaso voy a ir con mi equipo profesional, porque aparte estamos invitados a una boda, una típica boda de Osetia del Norte, con todo su color y su folclore, así que voy a hacer muchas fotos que te voy a compartir, e incluso te voy a mandar algunos videos semanalmente mostrando el metro de acá de Moscú, mostrando un montón de cosas que son preciosísimas y que por supuesto es un país de avanzada. Vos decías tecnología del año 40, en el año 40 era tecnología de avanzada también. Lo que pasa es que creen que se quedó en el tiempo. Sí, bueno, yo hacía un programa con la querida gente de Asia TV que se llamaba No siempre nieve en Moscú. Ese título tenía que ver con una mirada irónica con ese occidente que parece que siempre hace frío, siempre nieva, siempre es oscuro, y se olvidan que acá es un país que tiene una naturaleza hermosísima, unos veranos cálidos impresionantes. Ahora estamos con el principio de una primavera hermosa, así que tomo el compromiso, va a ser un placer y te mando un abrazo grande, querido amigo. Gracias, Cristian. Este es el informativo de Oriente Capital. Presentamos a ustedes la verdadera política con Cristian La Mesa. Tenemos corte informativo. Regresamos con más aquí en Oriente Capital.